Andrés Calamaro, donde manda marinero. Son las 9:20 de la mañana, 24:06 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Día tranqui, bien de temperatura, no hagan olas. Ahora dice, de 7 a 10 de la mañana, Futurock FM. Estamos contentos del invitado que tenemos hoy, siempre y cuando no hablemos ni de su club de fútbol ni del nuestro, por lo menos. No hablemos. Hablemos de cualquier otro tema. Che, vino Martín Coan, aplausos. Sale. Bienvenido, Muchas gracias. Muy bienvenido. Gracias por venir. Viste, para invitar a no hablar hay que hablar. Claro. Porque ya Sí, sacaste no, el- pero Sí, ya no, está. no dije nada. Dijimos nada. ¿Podía haber hecho un chiste? Nada. Vamos a hablar un poco de lo que estábamos hablando fuera del aire, que es los cambios que hay ahora en el modo de comunicar o el modo de los medios de comunicación. ¿Y vos sentís que las redes sociales son un medio de comunicación? ¿Te parece que puede ser considerado como tal? ¿Debería tener las mismas reglas? Una discusión que ahora se está dando mucho en Estados Unidos. Bueno, que es un medio de comunicación me parece que es evidente, no depende de lo que yo sienta o no sienta, de lo que alguien sienta o no sienta. ¿Es un espacio público donde expresarse? Sí, es un espacio público donde expresarse. Más abierto en un punto, en muchos puntos, o en todos los puntos, respecto de una tradición de espacios públicos de expresión. ¿Quién podía expresarse en un diario? ¿Quién podía expresarse en una radio? Donde de todas maneras ya había excepciones, cartas de lectores, mensajes de oyentes, esta dinámica de disponer de un espacio para poner en sin circulación. intervención editorial. Poder expresarte públicamente. En la medida en que las redes, todos nos podemos expresar públicamente, ¿cómo no va a ser un medio de comunicación si eso queda abierto a que lo lea una determinada, justamente indeterminada cantidad de personas? Si eso no es comunicación, ¿qué sería un medio de comunicación? Claro que es un medio de comunicación, entre otras muchas cosas. Y como tal, entonces debería tener reglas por fuera de lo que vaya resolviendo cada dueño de ese medio de comunicación. Pues, por ejemplo, viene planteando desde hace unos días públicamente, se me olvidó el apellido de este chico tan guapo. ¿De quién? Del Creo que para vos hay uno español. solo. El español, sí. No importa, saltealo. ¿Por qué me sale esa patria? Anda la idea. Que debería estar, que las redes sociales, por lo menos en España, deberían estar regladas y que no se puede decir cualquier cosa. Viene diciendo que debería poder presentarse un documento para saber de quién se está hablando y desde qué lugar. Allá me va a salir. Pero, ¿vos crees que sí? Yo tendería, no lo sé, sí, no es que no lo sepa, tiendo a pensarlo al revés. Las sociedades ya tienen, todas las sociedades que conocemos, tienen ya disposiciones con respecto al racismo, por ejemplo, y a poner en circulación formas de agitación de odio racial. Y nuestras sociedades ya tienen reglas, leyes orientadas a intervenir sobre lo que es, la discriminación de género, alentar el odio, alentar el maltrato, alentar Sánchez, la discriminación. perdón, me salió. Sí. El presidente. Sí, por eso no me salí. Sí. Bueno, lo presentó como un muchacho muy guapo. Claro, dijo mucho. Uno empezó a pensar, No había datos de que agarrarse. Bueno, no dije ese dato, me olvidé. Solo me encantó en sus ojos. Y entonces yo tendería a hacer una secuencia la secuencia del planteo de otro modo. Nuestras sociedades ya han tomado disposiciones para que no circulen, no se agite, no se incentive la discriminación, el racismo. El odio a los extranjeros, el odio por determinada orientación de género y distintas formas de la discriminación, xenofobia, racismo. Ya existen reglamentaciones al respecto. Sí. Nuestras sociedades ya intentan regular que no haya campañas que agiten y movilicen distintas son formas de la esas, violencia. Regulaciones las que están siendo cuestionadas ahora, y no que están siendo cuestionadas aisladamente. Está siendo cuestionada por las personas más influyentes y más poderosas del mundo. Cae Elon Musk, compra Twitter y dice esto se terminó. Bueno, es que me parece que llevando el planteo en estos términos, porque creo yo, si el planteo es, tienen que aplicarse reglas a las redes, entonces vos decís, bajo esa formulación, pues es un espacio de libre expresión, le estamos poniendo límites a la libre expresión. Si lo pensás de este otro modo, ¿cómo las sociedades regulan para que no haya incitación a la violencia?
a la violencia a las personas que nacieron en tal o cual lugar, incitación a la violencia contra las personas que tienen tal o cual color de piel, incitación a la violencia contra las personas que tienen tal o cual orientación de género. Nuestras sociedades ya disponen que no haya agitación de odio e incitación a la violencia. Entonces el asunto no es decir, este espacio de libre expresión le vamos a poner límites, es decir, no, estos espacios sociales regulados para que la incitación a la violencia no cunda en el espacio social, van a funcionar como una zona liberada. En el mismo sentido que se usa la expresión cuando se dice acá no vamos a intervenir, vamos a dejar que en esta cuadra roben, acá no vamos a, que eso en cambio los hace reaccionar de inmediato, por eso elijo esa figura. Este barrio es zona liberada, acá hagan lo que acá si quieren matar maten, acá estoy tomando los ejemplos que los sensibilizan, no es que a mí no me importen, pero digo a modo de ilustración, ¿por qué habría una zona liberada en este mismo sentido? Para aquello que es delito. En todos los otros ámbitos ahí no tenga regulación. Y con una particularidad que es, no sé si es determinante o no, y es que no son regulaciones estas que vos decís al freno de la incitación a la violencia, que son ex post existencia de estos espacios. Son anteriores. Es como si estos espacios hubiesen existido con un poder supra por encima de las regulaciones previas. Exactamente, por eso lo pienso como una pretensión de zona liberada en la cual las leyes ya existentes y las regulaciones de las dinámicas de expresión social ya existentes ahí no rijan. Entonces es una zona liberada. No es inventar reglas para... Claro. Son las reglas por las cuales se ponen pautas a todos los espacios de circulación pública de la palabra para que, por ejemplo, no circulen socialmente la incitación a la violencia y a la denigración y a la discriminación, porque ese espacio quedaría exento. ¿Por qué sería una zona liberada para las condiciones en las que regulamos la circulación de la palabra de todos nosotros? No solo de los medios masivos de comunicación en sus formatos tradicionales, en cualquier espacio. Yo soy docente. Si un docente en un aula tiene expresiones racistas, es pasible de ser sancionado. No puede poner en circulación pública. Un espacio educativo es un espacio público, no puede poner mensajes de discriminación racial, poner en circulación, incitar a la discriminación racial en una clase. Bueno, pero ponele que se rigiera por las mismas reglas que nos regimos todos en una sociedad y en lo que puede ser legal o sancionable. Después están quizás los elementos que más alimentan en los malos entendidos en las sociedades de hoy, que tiene que ver con la fake news o la manipulación de información, quiero decir, consciente o inconscientemente, la circulación de cosas que no son ciertas. Leía que el New York Times se debate si poner entero los discursos de Trump, porque si los pone entero, dice, bueno, pero entonces tenemos que todo el tiempo decir, no, pero esto no es interpretable, este dato no es así. Entonces, ¿cómo se hace cómo se hace circular o no ese tipo de cosas que un medio lo piensa y que en las redes sociales no rige? ¿Ahí qué hacemos? Bueno, yo no sé qué hacemos. Trato de saber cómo maniobramos dentro de estas condiciones. Yo tiendo a pensarlas en... pensar lo nuevo en la escala de lo ya existente, ver cómo incide lo nuevo en lo ya existente o desde lo ya existente, como lo hicimos recién. Si no, parece que estamos pensando ciertas cosas desde un punto cero. No es un punto cero, son formas muy nuevas que alteraron, cambiaron efectivamente de una manera radical las condiciones de la comunicación, de la expresión, etcétera, pero sobre un campo de situación ya existente. O sea, incluso para medir los grados, la incidencia de esa transformación, la transformación vos la medís respecto de lo que ya existía. Para el caso, lo que acabamos de decir, la regulación para que no haya incitación a la violencia racista ya existía. No es un debate que tenemos que empezar ahora. ¿Vamos a regularla? No, ya está regulada. Para que no haya incitación a la violencia racial o la que sea en la sociedad. Bueno, entonces, pero hubo que manifestarse el sábado para que, si alguien se había olvidado. Porque todo esto se está corriendo de un modo que me parece que es lo que estamos intentando, al menos conceptualmente, reacomodar. La pregunta no es
Hay que regular las redes. Las redes están exentas de aquello que regulan todos los discursos sociales. Claro. Y todos los espacios de circulación de discursos en la sociedad están exentas a una zona pero liberada. además que lo que ahí está- no rigen los acuerdos que regulan toda la Estado de Pero de dinámica hecho social. lo que están poniendo en discusión a nivel global y a mi entender con un carácter muy estratégico y táctico muy dirigido, ya no es ni siquiera qué se pone en las redes sociales, ya se está discutiendo lo que decíamos recién, Sí. se está discutiendo las regulaciones previas a las redes sociales. Lo cual me parece incluso más razonable. Yo en algún momento pensaba o comentaba, porque lo he planteado en los diarios, en los espacios de comentarios en los diarios. Bienvenidos sean, porque ya Benjamin en los años 30 planteaba, en algún momento el lector podrá también escribir en el diario. Y bienvenido sea, porque efectivamente hay un componente de apertura y democratización posible. No digo que las cosas hayan ido en esa dirección, pero quienes cuando todo esto empezó a dinamizarse, consideraron que se abría esta alternativa, no es la alternativa que hoy por hoy prepondera en absoluto, pero no habían dicho cualquier cosa. Esa perspectiva era posible y no ha dejado de ser posible. Yo lo pensaba en los comentarios en los diarios. ¿Censura? Bueno, claro, censura no. ¿Por qué no pones este texto que estás publicando en los comentarios en la edición electrónica del diario? Ponelo en papel el domingo. Cartas de lectores. Negro de edad, mal cagada. ¿Por qué no te vas a publicarlo en la sección de lectores del domingo? No, ¿cómo vamos a publicar eso? Pero lo estás publicando. En tu versión digital lo estás publicando. Entonces, ¿por qué decís no, pero sería escandaloso, sería una degradación, no vamos a caer, ¿cómo vamos a publicar en el papel esto, pero virtualmente lo estás publicando? Claro, pero el foro que tenés habilitado en tu página web Lo estás publicando, porque eso está siendo publicado por el diario de que se trate. El diario, más allá de que se diga, no es responsable de los comentarios, así como los diarios dicen, la editorial o el diario no es responsable de la expresión de sus columnistas, pero sí hay alguien que decide que eso se publique o no se publique, más allá de que después la responsabilidad es del medio o del que se expresó. El medio decide qué es lo que publica o no, y porque yo decía, no digo que lo saques, ¿por qué sacaríamos eso? Ponelo en papel. Entonces, ¿por qué haces un diario digno en papel? Con tu criterio de dignidad, con tu criterio de dignidad. ¿Por qué aplicas tu criterio de dignidad, para mí igual razonable, en papel? Y no lo publicás en ¿Por qué virtual. reservás ese criterio para la versión en papel? Exactamente, ¿por qué suponés que un diario tiene que ser decoroso en papel, pero puede ser indecoroso, degradado, y como se suele decir, una cloaca en su versión virtual? Que es lo que parece que va a mandar cada vez más de acá en adelante. Es que la tendencia obviamente y claramente es esa. Entonces el punto es, ¿estás el domingo en papel, vos censurás? Lo que estás haciendo el domingo en papel es censurar, es coartar el derecho a la palabra, no, es poner un piso de dignidad de lo que puede salir o no va a salir en un diario. ¿Por qué lo haces en virtual? ¿Por qué lo permitís en virtual? ¿Por qué haces de tu medio, en su versión virtual, un espacio de discriminación, violencia verbal, incitación a violencias no verbales, etcétera? Como estamos en el punto en el que estamos, porque no se trata ni de volver atrás, se trata de lo que estamos tratando de hacer, discutir. Porque después hay otro punto ya con las noticias falsas, con las mentiras, que tampoco son exactamente algo nuevo. A Irigoyen ya es como si todos fuéramos Irigoyen hoy en día. No la parte buena que Irigoyen las ha tenido, sino en esa parte. Digo, la mentira la mentira ya existía. Clarín miente, por ejemplo, es una consigna que ya existía. Después cada uno la puede poner en el diario que le cuadre, pero quiero decir. Pero un cierto cambio en el estatuto del lugar de la mentira y de la posición del lector respecto de la verdad o la falsedad de lo que lee, eso sí se ha trastornado. Digo, porque uno dice, esto es mentira. Bueno, ya hubo mentira cuando, y la vez que dijeron que, bueno, sí, cuando gente puso en tapa, estamos ganando, era mentira. O por lo menos un error grave. Claro. Ahora, no es que la falsedad es nueva. No, claro. La posición de lectura, la relación que entablamos como lectores, como televidentes, como oyentes, como etcétera. Etcétera son los nuevos medios. Sí. Consumidores. Eso parece haber cambiado en un punto que, si es un punto de no retorno, estamos realmente complicados, que es que ya no importe. Un estado de encogimiento de hombros, porque la mentira ya existía en los medios. Claro. Y cuando uno la detectaba, reaccionaba.
¿Qué pasa si ya no hay reacción porque ya no importa que algo sea verdad o mentira? Y la lógica de lectura o de escucha de todo esto que se dice, por ejemplo, de las noticias falsas, ya no es del orden de pretendo que sea verdad y si no es verdad me doy por engañado. ¿Qué pasa si esa lógica ya no está funcionando y se lee y se escucha con otra lógica? Por Todo es ejemplo, interpretación. ojalá fuera eso. A ver, Porque la interpretación todavía está sujeta a un criterio de verdad. claro. Porque efectivamente la verdad, salvo en casos incluso con un criterio cientificista positivista, que una verdad es manifiesta e indiscutible, yo no pretendo que cuando digo verdad no es manifiesta e indiscutible. Está sujeta a discusión, está sujeta a interpretación, está sujeta a lecturas. Después hay verdades que son ¿Y verdades. cuál es la alternativa? Sí, ¿Actual? No me importa si es verdad o no es verdad, no estoy interpretando, no estoy esgrimiendo lo que para mí es verdad. Claro. No es un juego de verdad o mentira, es esto que se dice, ¿hace daño a alguien o a un sector o una perspectiva que yo odio? Sí, adhiero. el objetivo. ¿Esto responde a lo que yo, aquello con lo que me identifico, adhiero? Sí. Bueno, suscribo, me gusta, lo doy por bueno. Sin sopesar, sin que ya sea una variable significativa, si es verdad o mentira. Tengo Insisto. un amigo que tiene una frase para eso, que yo la uso siempre en este programa, lo he mencionado muchas veces, que él, no me acuerdo cómo es la sigla que él había armado, pero es si me gusta no se chequea. Exactamente. Y a la vez, eso que me parece una formulación condensada impecable, entonces explica la lógica inversa. Porque no chequeo, pongo me gusta. Porque no me interesa chequear, porque no es del orden del chequear. Entonces tenés la discusión por lo menos en dos niveles. Uno, cada una de las cosas que se dicen y que uno discute, decir, no, bueno, no, Hitler no era de izquierda, que me parece como el punto más degradado. Concha de la lora. Más degradado, sí. Porque no estamos, yo no me doy por exento del proceso de embrutecimiento social que estamos atravesando. Estamos todos, me parece, bajo el sesgo del embrutecimiento generalizado que impera. Pero después tenés otro nivel, que es, ¿nos importa o no si es verdad o mentira? Porque para decirlo con la fórmula hueca, porque ya es hueco, porque hoy cuando se dice cuca, yo ya no para mí cuca hoy significa me caes mal. En el sentido de que aparece Claro. alguien que no es kirchnerista o no lo ha sido, no ha votado al kirchnerismo, pero te cae mal y le decís cuca, ¿no? Y listo. Entonces yo lo interpreto de este modo. Bien. Los cucas se pusieron mal con esto de que Hitler es de izquierda, sí. Entonces vamos con que Hitler era de izquierda. Recuperar son dos niveles. Uno, la discusión de cómo y por qué, vos recién lo explicabas muy bien, y hay muchas explicaciones, bueno, son tan claras por otra parte, de cuál era la posición de Hitler, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí damos una discusión. La otra discusión es que las cosas sean verdad o no, ¿nos va a volver a importar en algún momento o no? Pero vos en eso sos un extremo de la intención de no conexión permanente, lo voy a decir torpemente, vos corregime las intenciones y todo. Recomiendo que vayan a leer el libro Hola de Martín Cohen respecto de su intención de no conectarse todo el tiempo, de qué pasa con la conexión y qué era antes el teléfono y qué es ahora. Estoy muy mal resumiendo. Pero digo, vos no estás conectado todo el tiempo con el celular, no estás todo el tiempo, no tenés redes sociales y sin embargo todo esto te llega de algún modo, o sea, algo se filtra de todo esto. Te sentís, mensajes de estas características, no sé por qué, si porque alguien en el medio te transmite, si porque igual en algún lado lees o qué, todo esto te llega a lo mismo. O sea, que da igual si uno quiere o no quiere jugar ese juego. En un punto sí, varias cosas. Por un lado, ¿cómo no va a llegar si en este momento el lenguaje del Estado se conjuga en código Twitter? La lógica del discurso estatal en este momento, bueno, no solo en la Argentina, no es un fenómeno argentino exclusivamente, pero el discurso del Estado responde a ese género, tiene ese formato y responde a esa lógica. Buena parte de la lógica que estábamos caracterizando son las características a las que responde hoy por hoy el discurso del poder del Estado. ¿Cómo voy a estar fuera? Tampoco pretendo estar fuera, porque el poder del Estado, estoy sujeto al poder del Estado, como todos estamos sujetos al poder del Estado. Y la lógica de expresión, y por lo tanto, al menos en parte,
La lógica de funcionamiento del Estado es exactamente esa. Por ejemplo, no importa si es verdad o mentira, nos sirve para hacer daño. Lo decimos. Y esto va desde Come Tierra de Dolores Reyes, enseña escuela primaria, es falso. Le amputan el pene a niños de 5 años, es falso. ¿Se equivocaron? No, creyeron que era, en algunos casos sí, pero quiero decir, ¿qué están haciendo cuando ponen en circulación eso? Buscando hacer daño, aún a sabiendas de que es falso, aún cuando saben que es falso, en algunos casos caen en la trampa, pisan el palito, como se suele decir, y se lo creen, lo cual es raro porque si uno, yo ahí más bien diría, si el juego no es de verdad o mentira, tampoco creas eso que estás leyendo o escuchando. Si no es de verdad o mentira, quitemos el creer o no creer. Jugá a hacer daño. Había una película que había cuando yo era chico que llamaba Rollerball. Era un juego bastante simple en un punto. Daban vueltas y se iban golpeando. Sí, la película la he visto 10 veces. Bueno, hay una parte de la dinámica social que se parece a Rollerball. Que es, y ahí era el jugador más completo, menos completo, le doy con las dos piernas, no le doy con las dos, cabeceo, no es esa la discusión, le voy a romper la cabeza al de al lado. Sí. Le voy a romper la cabeza al de al lado. El último en pie gana. Exacto. Si ese es el juego, entonces no es creer o no creer. Dicen lo que dicen porque les sirve para hacer daño. Como esto responde hoy, forma parte del discurso del Estado y por lo tanto tiene que ver con las políticas. Porque el libro de Dolores Reyes intentaron quitarla de las políticas de suministro de bibliografía a bibliotecas públicas, o sea, tiene consecuencias concretas. Claro que no me sustraigo ni pretendo sustraerme. En mi caso, de todas maneras, no es que yo crea que es lo que hay que hacer. Respondo a lo que vos decías en cuanto a cómo me funcionan las cosas a mí. Yo necesito, por varias razones, pero una de ellas tiene que ver con mi trabajo, concentrarme. Ya bastante con las cosas que a uno lo desconcentran de la realidad del mundo y de la propia cabeza. Claro. Uno se pone a trabajar, preparar una clase, a leer, que es mi trabajo, es una parte de mi trabajo, te tenés que concentrar. Pasa algo, te distraes, alguien entra al bar, te distraes, te vienen cierto cosas. Vos lees en lugares con gente, Sí, ahí te concentras más. Sí, porque a mí el silencio absoluto me distrae. Porque es como me empiezo a hablar yo. Claro. Te escuchás. Sí, empiezo a escuchar a mí. La radio me interna. Ahora, entonces todos los que necesitamos concentración, nos gusta concentrar, para lo que sea. Yo dije leer, porque yo trabajo de eso. Alguien puede decir, me gusta concentrarme cuando veo una película, me gusta, los relatores de fútbol se concentran, los que relatan bien porque están absolutamente concentrados. Tomémoslo, por eso digo, no es una batalla los lectores contra los que están. No, es la concentración. Total. Incluso concentración o poder dedicarse a algo, por ejemplo, a conversar. 2 personas, conversar. Y que la conversación sea una conversación que transcurra con su espacio y su tiempo propio, sin interferencia, en el sentido de lo que interrumpe, distrae. Siempre ha habido factores que interrumpen o distraen. Una conversación y qué sé yo, suenan truenos, bueno, sí, van a mirar, van a decir, claro. che, es una obra de construcción al lado. Sí, como, etcétera. Eso se llama vida. Ahora, en las nuevas condiciones que atraviesan nuestras vidas, se ha vuelto cada vez más difícil hacer algo con un cierto grado de concentración o dedicarle un tiempo y un espacio propios a una determinada cosa, la que ustedes pongan ahí, la que quieran. Decir, estuve 1 hora conversando, viendo una película, porque uno va al cine y la gente tampoco sostiene 1 hora y media, no 8, no digamos ya las de Socuro, 6 horas, 1 hora y media, sí, 2 que hay que mirar la película, 2 horas hay que mirar la película. Que además no es ya en casa que decís pongo pausa porque me acordé que le tengo que mandar lo que no ves, te lo perdés. Está dañada para todos, no ya para mí que trabajo de lector, la posibilidad de preservar espacios y tiempos para algo, para prestarle atención y concentrarnos en algo. En ese sentido, yo necesito, para mi trabajo, no es solo mi trabajo, pero prefiero en este momento esos términos. Necesito concentrarme. Yo tengo que corregir exámenes, me tengo que concentrar. Y estar conectado me desconcentra. Ahora, a mí
y me parece que a los demás también, porque Probablemente cuando surge este tema, me dice, no, sí. Obvio. Sí, claro. Martín, volviendo a esto que decíamos de estos discursos, hay como una idea de que esto de no fue un error, es táctico, como detrás de esa lógica, de esa interpretación, de esta nueva validación de los discursos más violentos, homofóbicos, biologicistas, racistas, violentos, basados en muchos casos en datos falsos, hay una lógica que es la lógica de acumulación política. Es decir, lo hacen porque les sirve, les garpa, llevado a un terreno más reales, acumulan políticamente con eso. La pregunta es, ¿acumulan políticamente con eso? Hoy por hoy, al menos en parte, los analistas políticos advierten que sí. Por eso me parece que, insisto, son al menos dos niveles de discusión. Uno, la discusión de cada una de las mentiras o la refutación de cada una de las mentiras. Y otra es la estrategia. Y otra es discutir las condiciones las condiciones generales de discusión de cada una de esas discusiones. Por eso decía, me parece que habría como una especie de discusión marco, que es recuperemos la premisa de que importa que algo sea o no sea verdad. Importa. Después discutimos cómo lo establecemos, cómo lo sabemos, cuál es la verdad o cómo se supone, que además no hay una respuesta unívoca. En cuestiones científicas hay criterios más claros, cuestiones ideológicas todo es más permeable, pero la premisa es que nos importe, como la premisa también es que nos importe no decir una barrabasada. Todos somos pasibles de meter la pata, dijiste algo que no era, te equivocaste, o dijiste una barrabasada, a todos nos puede pasar. Cuando te pasaba, lo conjugo en pasado porque justamente son condiciones que parecen haber cambiado, tenía un costo. Y el costo podía ser un costo político, si hablabas de política, un costo en términos de tu autoridad como docente, da tal cosa, dijo, Después vos decías, me confundí, me equivoqué, pero básicamente había un problema en decir una barrabasada. Y quedabas observado. Sí, no parece haber más problemas. Yo detecto en la Argentina, no solo no hay más problemas, sino que en algún punto, como bien decías, parece dar rédito político. Por eso a mí me parece que es importante discutir estas mismas condiciones. Quiero intercalar una cosa. Cuando nos ocupamos, como nos estamos ocupando ahora, de este campo de cuestiones que son importantes y nos interesan, no estamos diciendo que son los únicos factores, porque hay algo que también vi en las redes. Sí tengo una red, tengo una cuenta de Twitter. Y como bien decías, veo y me entero, porque en parte los medios tradicionales de comunicación también se hacen cargo de eso. Cuando uno está analizando, porque es interesante, porque nos importa, todo este tipo de cuestiones, no estamos diciendo que Milei ganó por esto y por te supuesto. olvidás de la inflación, pelotudo. No te importa que bajó la inflación. No te importa la inflación, o ves que hay 50% de pobres. Sí, estamos hablando en este momento de otra cosa y de otros factores. Y es que cuando estaban todas las ideas sobre la mesa, Milei sacó el 30% de los votos. Como eso es real, cuando estaban todas las ofertas. Después, analizar el balotaje, creer que hay un 56, esa ya es un cálculo que te acerca mucho más al error. Porque aparte es el problema es que cuando uno habla de otra cosa, no estás hablando, siempre que hablas de una cosa, no estás hablando de alguna otra. No, pero eso ya no es solamente si nos importa la verdad o no se puede pensar más. Exacto. Pensar se terminó. Exacto, exactamente. Entonces, por eso intercalé, porque es algo que me encontré muchas veces, que es cuando estás diciendo que el problema con la verdad y los discursos no es que no te está interesando la pobreza y la inflación. Es que ahora estamos hablando de... Bueno, pero eso que decís de Twitter, al final, lo que vino a generar sobre todo Twitter en la discusión pública es esa distracción permanente sobre los temas, sobre si se puede pensar o no. Sí, a mí me parece que está hecha para funciona de un modo que se hace muy difícil pensar cualquier cosa. No a los manipulados, enajenados, alienados que no conocen la escuela de Frankfurt yo conozco la escuela de Frankfurt y yo me siento fuertemente embrutecido en esta época. Porque algún tiempo se me ha ido viendo cómo es que dicen que Hitler era de izquierda. Digamos, desactivar, ir en contra de sistemas científicos, de producción de conocimientos culturales, de ir contra la educación en términos generales, limitar de una manera claramente premeditada que las expresiones culturales en un país respondan exclusivamente a aquello que ratifica la lógica de mercado, y si no ratifica y no responde a la lógica de mercado, puede no existir y es mejor que no exista, o es adecuado que no exista. Eso nos embrutece a todos. Hay cosas que uno ha pensado porque fue al cine.
Claro. y vio determinado tipo de películas, y esas películas hoy no se están filmando porque se van a filmar solamente aquellas que responden a la lógica de mercado, y esto no quiere decir que uno no vaya a veces al cine a ver una película de esas y se entretenga y la pase muy bien. No estamos haciendo una antinomia de exclusión. No, es la expectativa. ¿qué supone un país que renuncia desiste expresamente de tener políticas culturales? No hay políticas culturales. Solamente aquello que sea monetariamente redituable va a tener una expresión cultural. Si uno va hacia atrás, incluso con sobrevuelo, ¿qué es lo que no existiría en la literatura o en la música, en el cine bajo ese criterio? Es casi todo lo que más nos gusta. Y no solo que nos gusta, porque a mí el otro cine también me gusta, y la otra música también me gusta. Todo aquello que tiene un reconocimiento de una cierta jerarquía artística no existiría bajo ese criterio. Y es el criterio que hoy se ha impuesto desde el poder del Estado en la Argentina. Yo también me doy por embrutecido. No por lo que yo pueda generar, no, como lector, como espectador de cine, como alguien que escucha música, también me siento amenazado por un avance de embrutecimiento. Y la limitación de la oferta ayuda a eso. Sí, y después, entonces, si las discusiones son si la ideología de género, como le han llamado, llevado al extremo, hace de los homosexuales pedófilos, bueno, hay que darla, ¿no? Pues si un jefe de Estado dijo semejante cosa, claro que hay que salir a interceptar y refutar y desarticular esa barbaridad que al mismo tiempo se dice porque no tiene costo decir una barbaridad, e incluso puede tener rédito decir una barbaridad. Decir una burrada, una burrada. Que Hitler era de izquierda es una burrada. Si alguien decía, no, pero mira, se llamaba nacional socialista, si que era de izquierda, era una burrada, o sea, no, espera, esto es una burrada. Has dicho una burrada. Hay un librito que dice. Dijiste una burrada. Bueno, caíste en un error, muy torpe, una torpe confusión a partir de una palabra que leíste ahí, pero la verdad es que no. Claro. Todo esto que estoy diciendo responde a la idea de si alguien dice algo que no es, que es una barra basada, que es una burrada, que es un desatino, que no sé, varias palabras podemos poner ahí, teníamos ahí algo a resolver, porque no dejaba de suponer un problema. No es un problema. Se dicen barrabasadas y no pasa nada. Dicen cualquier burrada y no pasa nada, o les da rédito. Entonces estamos en condiciones muy, muy, muy penosas. No lo digo desde afuera de esas condiciones, otra vez no estoy diciendo, mira cómo están discutiendo. Porque uno es parte de eso, porque vos podés decir en un momento, ahora me voy a leer, o alguien dice, ahora me voy al cine, o ahora me voy a conversar con un amigo con el que tenemos conversaciones buenísimas. Pero es la caracterización que estamos haciendo es las condiciones sociales dominantes. Entonces, la idea no es sustraerse y no enterarse. Lo deseable es que las condiciones fueran otras y probablemente en algún momento puedan volver a ser otras. No hay por qué pensar que no, pero es un momento especialmente degradado. Porque para el caso, por poner un ejemplo que yo mismo acabo de introducir, pues me vino, en el despliegue apareció, hay muchísimo para discutir y hay muchísimo que ya se viene discutiendo en eso que llaman woke, que yo diría los criterios y parámetros de la corrección política. Mucho por cuestionar ahí. Hay mucho ya cuestionado porque esto viene de hace muchos años. En lo personal, si me permiten señalarlo a título personal, yo trabajo en una universidad y en el campo, en el mundo de las universidades, y en parte por irradiación de una modalidad de universidades de Estados Unidos. Todo esto está muy presente y viene siendo pensado y en algunos casos cuestionado muy fuertemente desde hace mucho tiempo. Y yo creo que hay muchas cosas efectivamente muy cuestionables. El punto al que los ha llevado el jefe de Estado es tan degradado conceptualmente, es tan precario en términos de elaboración, es tan falso en su formulación, que yo diría al revés. Yo me considero en una dinámica de cuestionamiento de la corrección política, y en este momento tuve que poner en pausa eso, o tuvimos que poner en pausa eso, porque hay que salir a decir, no es esto. Tampoco se puede discutir eso. Ahora no estamos pudiendo discutir eso, no estamos pudiendo discutir eso, al revés. También hay toneladas de bibliografía escrupulosamente ignoradas por los que dicen que Hitler era de izquierda, la posibilidad y la necesidad incesante de seguir estudiando y analizando. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue posible que pasara? Toneladas de bibliografía sobre eso. ¿Qué reapariciones o rebotes en el presente puede tener? De estar alertas al respecto, de qué modo.
El tiempo que dediquemos o que tengamos que dedicar a establecer que Hitler no era de izquierda, detiene esa otra elaboración o nos distrae. Nos quita tiempo, nos quita energía para esa otra elaboración. En ese sentido, digo, puse dos O nos saca ejemplos. la gana para cualquier discusión de cualquier cosa. En ese sentido, yo Y también sí. me encuentro embrutecido porque son dos temas que a mí me interesan mucho, el del nazismo y el de poner en cuestión la corrección política. Me interesa mucho y he dedicado algún tiempo a las dos cosas. Y pretendo seguir dedicándolo. Pero el tiempo que dediqué a ver cómo es que le explicaban al jefe de Estado que Hitler no era de izquierda, bueno, fue un tiempo de no pensar, de no elaborar. Y el tiempo dedicado a explicarle al jefe de Estado que ni aún llevada al extremo, que hay algo tramposo en decir lo llevo al extremo, porque en ese punto cualquier aspecto que lleves al extremo, uno puede decir lleva al crimen. Los celos llevados al extremo llevan al crimen. Entonces todo celoso es un criminal. Bueno, no. Todo, no sé, cualquier cosa que diga la literatura, Dostoyevsky, uno podría decir está hecho con eso. Tomás cualquier aspecto, fenómeno de las pasiones humanas, las llevas al extremo, pero no haces una generalización social con Raskolnikov. El tiempo que hemos tenido que dedicar a seguir, cómo se le hace ver, que igual no le importa, porque la barrabasada no tiene costo, que la secuencia que ha hecho, que fue fenomenal al mismo tiempo, porque hubo algo ahí también que me interesó. Bueno, todo esto me interesa. Porque en algún punto quedó entrampado en aquello que habitualmente lo beneficia, que es recortar y distorsionar. O parece haber quedado entrampado, o pretende haber quedado entrampado en la lógica que su fuerza política en las redes utiliza habitualmente. Fragmentar, pero no fragmentar porque uno puede fragmentar para distorsionar, para falsificar, para que alguien aparezca diciendo lo que el otro no dijo, ponerlo en circulación y engañar. Engañar para los que creen que eso que está viendo, ese fragmento distorsionado, es verdad, o a los que no les importa, no les gusta tu cara. Y en todo caso que labure el otro en aclararlo. Sí, lo cual lleva la carga comunal. ya. Mi cuenta Un desgaste. Muy modestamente, mi infimísima parte de mi participación en el mundo de las redes, sí, la cuenta de Twitter la empleo para eso. ¿No? ¿Sí? Sí. Solo sirve para que yo me quede más tranquilo. Bueno, si te quedas más tranquilo, bárbaro. A mí ni me sirve eso tampoco. Pero, quiero decir, la discusión del estado de cosas general es, ¿estemos más alertas o no? Ni siquiera estemos más alertas. ¿Cómo hacer para que nos vuelva a importar que algo sea mentira o verdad? Y que volvamos a reaccionar cuando eso que nos están diciendo es mentira. Que volvamos a reaccionar cuando algo que se está diciendo es una burrada con la que desaprobabas historia contemporánea en el secundario hasta hace muy poco. Desaprobabas historia contemporánea en el secundario, desaprobabas legítimamente. Porque así como la de matemática o el de matemática no puede aprobar al que divide 9 por 3 y no le da 3, el de historia no puede desaprobar al que dice era de izquierda porque se llamaba nacionalsocialismo. No puede probar. Bueno, recuperar ese reflejo de reacción ante la barrabasada, incluso cuando nos toca, porque nos puede tocar, con respecto a la fragmentación, porque también lo he visto, porque sí veo, porque cómo no vas a ver. Alguien hace una pregunta, el interlocutor piensa, lo cual ya es un fenómeno, piensa, o sea, se detiene a pensar, o sea, hace una pausa y hace, por ejemplo, este gesto, para contestar, corte, lo dejó mudo, se lo cogió, quedó domado. Porque cortaron donde Mandriles, la persona paraba. son mandriles. Y los que cuando editan creen que hablas solo porque no escucharon la pregunta. Claro, vos monologás, total. No, es una entrevista, lo que vos viste es una respuesta. Me preguntó sobre eso, Preguntó por Claro. eso hablé sobre Todos los Claro. recursos puestos a aclarar. Pero el tono con el que habla Martín Cohen de hinchado la pelota es de lo que justamente estamos Es que hablando. estamos todos un poco cansados. me Hablando parece. de tiempo, se nos hicieron las 10, yo no te lo puedo creer, pero esto empezó y así como empezó, se nos fue. Gracias, Martín Cohen, por haber venido. Gracias a ustedes, fue un placer. Igualmente. Felicidades. 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 Felicidades.